Entonces, y con esto empiezo a grabar el siguiente bloque. ¿Veis? Con cada pregunta que vosotros me hagáis, ¿vale? Yo voy continuando la formación. Entonces, ¿por qué esas bases de datos? Por nada en particular. Es decir, vamos a ver. Está claro que dentro de bases de datos, a día de hoy podríamos agruparlas en bases de datos de tipo SQL y en bases de datos de tipo no SQL, que originalmente quería decir que eran no SQL, pero luego relajaron un poco el término y pasaron a decir que es not only SQL, ¿vale? Que son bases de datos que no tienen por qué estar basadas en SQL, sino que pueden estar basadas en otros tipos de gestión de la información, gestión documental, por archivos o lo que sea. Realmente, ¿por qué esas bases de datos y no otras? Realmente Python se puede conectar con cualquier base de datos prácticamente. Me dan igual estas bases de datos que cualquier otra. Realmente lo que me importa es esto, ese concepto. Lo que me importa es el concepto de persistencia, porque también te digo que he puesto archivos como una categoría aparte de base de datos, cuando podríamos argumentar, y aquí podríamos entrar en un debate filosófico informático de qué es una base de datos o qué no lo es. Entonces hay gente que argumenta que guardar algo en un archivo no es una base de datos y hay gente que argumenta que los archivos realmente son un tipo de base de datos llamado flat file, que son bases de datos que se almacenan en archivos. De la misma forma que técnicamente SQLite guarda la información en un archivo estructurado, eso sí, y de la misma forma que MySQL al final, aunque tiene un sistema de gestión de base de datos por encima, pero al final guarda la información en X archivitos en el disco duro. O sea que al final hay archivos. Por eso digo que tampoco es mi intención iniciar un debate acerca de, por supuesto, en ningún caso está cerrado a estas bases de datos, pero sobre todo lo que quería un poco dejar claro de cara a importancia es que no quiero dar un curso en el que cuando arrancamos un programa y lo cerremos, toda la información que ha gestionado ese programa se pierda, sino que también ese programa sea capaz de persistir, que es el concepto que para mí es importante, ¿vale? Que toda la información que maneje ese programa, tanto de entrada como de salida, es decir, de entrada el programa pueda adquirir datos y de salida pueda guardar esos datos a el soporte que sea. Y cuando digo el soporte que sea, también lo que os digo es que en persistencia en archivos no solo quiero ser capaz de guardar información en un archivo de texto, sino que también quiero ser capaz de leer y de escribir imágenes en el disco duro. Por ejemplo, para hacer un programa en Python que sea capaz de leer el contenido de un JPG y, por ejemplo, ¿qué te diré yo? ¿Vale? Por ejemplo, coger una imagen y calcular el inverso del píxel y guardarlo en otra imagen. Pero es que realmente lo que se guarda en una imagen al final es información. Con lo cual, podríamos utilizar una imagen para guardar información. No digo que lo vayamos a hacer porque no es particularmente cómodo. Parece más algo de una peli de espías que de un curso de programación. Pero lo que quiero decir es que técnicamente se puede hacer. ¿Vale?